Y cuando tú te levantas por la mañana y entiendes que tú formas parte de una historia mayor, todo cobra sentido. O sea, cada pequeña cosa que haces en tu vida cobra sentido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial producido aquí en el estudio de Radio Encuentro. Yo soy Mateus y te doy la bienvenida a este tiempo en el que hablamos con diferentes personas y hoy tenemos un nuevo invitado y es Pablo. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Mateo, muy bien. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Y eres del área entonces de comunicación, ¿no? Me acabo de graduar en el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual y de momento pues ahí. Pues mira, doble grado de comunicación audiovisual y periodismo era lo que yo aspiraba y al final fui solo a periodismo. Sí. Pero bueno, al final aquí con el audiovisual pues no nos escapamos ninguno. Efectivamente, sí. Y bueno, ¿cómo fuiste por ese camino del audiovisual? ¿Qué fue lo que te atrajo? Bueno, la realidad es que desde pequeño yo tenía un sentir muy fuerte por el mundo de la comunicación, ¿no? Es verdad que soy una persona muy social, me encanta poder hablar, poder compartir con otros y desde pequeño, desde que mi madre tiene recuerdos, ella me dice que yo quería ser periodista, ¿no? Y es cierto que en este camino pues yo se lo puse delante de Dios y dije, Dios, si tú quieres que yo sea periodista y comunicador audiovisual, en este caso, pues que sea tu voluntad. Y así fue. Y entonces, ya en la carrera, ¿qué es lo que más te atraía? Porque yo, por ejemplo, cuando estaba en la carrera de periodismo, la mitad de mi clase querían trabajar en periodismo deportivo, querían ir al estadio a cubrir un partido. Luego no sé si la mayoría consiguió, yo creo que algunos no, al final trabajando de otra cosa. Sí. Yo mismo no pensaba en terminar en una radio y mira, sí. A ti, ¿qué es lo que más te atraía así de la comunicación? Pues mira, en realidad a mí me gusta mucho la política, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la economía, pero lo cierto, Mateo, es que yo tuve ahí como una pequeña crisis existencial, te voy a decir, porque una vez que estás estudiando la carrera, creo que a muchas personas le pasan, llega un momento en el que te decepcionas, ¿no? Y es cierto que tú te pones a investigar, a indagar en el periodismo y te das cuenta que el 99% de las noticias que se dan son malas, ¿no? Son cosas bastante trágicas y te das cuenta después de lo que hay detrás del periodismo, de los intereses, y recuerdo que hubo un momento, como te digo, donde me replanteé absolutamente todo, pero también recuerdo como Dios hablaba muy claro a mi vida y me dijo, Pablo, tú tienes un mensaje de esperanza que dar a todos. Y no es un mensaje que proviene de mí, es el mensaje de Jesús, ¿no? Y en ese momento entendí que sea donde sea que esté comunicando, ya pueda ser en un medio de información deportiva, en un medio de información política o en este caso en un medio cristiano, siempre tenemos que dar con el mensaje de Jesús. Sea cual sea la información, sea lo que estés compartiendo, sea la persona que estés con la que sea, siempre Dios me animaba a dar un poco de ese toque, del mensaje de Jesús que es el que trae esperanza. Porque al final, bueno, tú has mencionado, ¿no?, que veías ahí todas esas malas noticias que eran, digamos, que la mayoría de las que ocupaban el contenido de las noticias, ¿no? La escaleta del telediario casi que sale sangre ahí, ¿no? De la cantidad de malas noticias que hay. Y te llamó la atención pues la posibilidad de poder dar otro tipo de noticias que son buenas noticias, pero de las buenas de verdad, ¿no? Totalmente, Mateo. La verdad es que es un privilegio enorme poder compartir, como estamos diciendo, las buenas noticias de Jesús, ¿no? Es bueno poder compartir la victoria en un mundo de derrota. Es bueno poder arrojar luz en un mundo lleno de oscuridad. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, ¿no? Creo que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando piensan que Jesús fue simplemente un personaje histórico, que dio unas grandes enseñanzas y que hizo ciertos milagros. Y todo esto es cierto, pero la realidad es que Jesús va mucho más allá que esto. Y es que Jesús murió por nosotros, murió por ti, murió por mí. ¿Y qué significa que murió por nosotros? Significa que podemos aspirar a una vida eterna, que podemos aspirar a tener una relación con Dios, que nuestros errores, que nuestras desobediencias han quedado atrás y ahora iniciamos una vida nueva, ¿no? Entonces, cuando tú traes este mensaje de paz, cuando tú traes este mensaje de esperanza a un mundo que está totalmente roto, esto transforma absolutamente todo lo que vemos. Y antes decías, ¿no?, que algo que has entendido es que incluso en cualquier tipo de noticia, como que ahí puede también estar presente Jesús, ¿no?
Pero, por ejemplo, a lo mejor alguien se pregunta, y en el deporte, ¿no? ¿Cómo puede estar Jesús presente incluso en el deporte? Porque quizás lo que muchas personas tienen en la mente es la perspectiva de que todo lo relacionado a Dios, a Jesús, se resume a una serie de ritos, a una serie de, digamos así, procesos que uno tiene que seguir y una serie de rutinas como ir a la iglesia el domingo, pero luego como que lo ven desconectado del día a día. ¿Cómo puede, por ejemplo, alguien encontrar en una noticia deportiva o en cualquier otra noticia la presencia y de ese toque de Jesús? Bueno, yo creo que cuando entendemos nuestras aficiones, nuestros hobbies, cuando entendemos qué significa la creatividad para nosotros, también podemos entender un poco a Dios, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Dios también creó la música. A veces pensamos, como tú decías, a un Dios de ritos, a un Dios de tener que estar, yo qué sé, siempre tristes, serios, en una posición. Pero es que Dios también es divertido. Yo creo en un Dios creativo, yo creo en un Dios que también disfruta cuando nosotros hacemos deporte y cuidamos de nuestro físico, de nuestra salud. Entonces yo creo que a Dios lo podemos ver en cada pequeña área de nuestra vida. También en noticias, claro que sí. Y pensando específicamente en lo que son buenas noticias, ¿no? En medio de tantas noticias así de desesperanza y la gente dice, bueno, es que aquí es que no voy a encontrar a Dios ni en ninguna parte, porque de hecho dirán, si Dios existe, ¿por qué ha permitido que pase esta catástrofe en algún lugar? Y más aún hoy en día que como que son contenidos que atraen la atención. De hecho, los algoritmos en las redes sociales están programados para que tú te quedes enganchado lo máximo posible, pases el mayor número de tiempo, la mayor cantidad de tiempo en la red social, y entonces si hay algún tipo de contenido que te llama la atención, pues eso es lo que te va a salir, y cuanto más entras en ese tipo de contenido, más te sale. Entonces vamos viendo ahí como que una acumulación de malas noticias y cómo encontrar esperanza. ¿Qué es la buena noticia que Dios ofrece en medio de toda esa acumulación de noticias tristes? Mira, Mateus, en España 2 millones de personas tienen diagnosticada depresión. Igualmente, unas 2 millones aproximadamente de personas en España tienen diagnosticada ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Yo creo que bueno, son muchos los factores que nos llevan a este resultado, pero creo que falta propósito. Creo que falta propósito. Tú te levantas por la mañana y ¿qué soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Son estas preguntas que se llevan haciendo los filósofos desde hace años, ¿no? Pero yo creo que Jesús viene a darnos identidad. Creo que Jesús viene a darnos propósito. Creo que Jesús viene a hacernos parte de una historia mayor que nosotros. Cuando tú te levantas por la mañana y entiendes que tú formas parte de una historia mayor, todo cobra sentido. O sea, cada pequeña cosa que haces en tu vida cobra sentido. Entonces, en un mundo que le falta seguridad, protección, en un mundo lleno de desesperanza, donde cada vez más personas están en ansiedad y depresión, y creo que esto no es solo personas que no son cristianas, como cristianos también podemos sentirnos así, y está bien sentirnos así e ir a los pies de Jesús y poder sentir su presencia y su amor, ¿no? Pero ese Jesús lo que nos trae a través de su muerte en aquella cruz, a través de la resurrección, y esto nos concede el hecho de poder acceder a una relación con Dios, lo que nos trae es esperanza. ¿Y cómo puede alguien, por ejemplo, quizás, bueno, nos escucha aquí diciendo, bueno, la esperanza de Dios y dicen, ya, pero ¿cómo encontrarla? Es que tengo que ir el domingo a una ceremonia religiosa y entonces con estar allí como que me va a venir algo. ¿Cómo encuentra a alguien? Hablabas de esas buenas noticias. ¿En qué consisten esas buenas noticias? Mira, lo bueno de lo que hizo Jesús en aquella cruz es que Dios es accesible. Y cuando digo es accesible, es que ahora mismo, Mateo, yo creo que Dios está aquí con nosotros, ¿no? Y que cuando yo levanto mi voz por las mañanas y le digo, Dios, ayúdame hoy con, voy a decir una tontería, ¿no? Pero con mi partido de esgrima, ¿no? Imagínate, Dios está ahí. O sea, Dios está en cada pequeño detalle a lo largo de nuestra vida. Entonces, la persona que ahora mismo esté escuchando este podcast y esté sintiendo, oye, yo quiero saber de ese Dios, ¿no? He probado muchas cosas,
pero quiero saber más sobre ese Jesús. Háblale, como estamos hablando tú y yo, ¿no? Que esa persona le hable. Dice en Apocalipsis 3:20, nos dice que Jesús está a la puerta y Él está llamando. Y si nosotros escuchamos su voz y abrimos la puerta, Él va a entrar con nosotros y va a cenar con nosotros como amigos. ¿Qué significa esto de cenar? Va a tener un encuentro con nosotros. Y la realidad es que una relación es algo tan personal que yo no puedo explicarte a ti cómo es Dios, sino que tú tienes que vivirlo por ti mismo. Entonces, creo que en el corazón de aquella persona que haya desesperanza, que haya una falta de propósito, yo le animo a que pruebe a este Jesús. Creo que hemos probado tantas cosas a lo largo de nuestra vida y a veces no le hemos dado la oportunidad a Jesús. Creo que es el día hoy para poder abrir esa puerta, para que Él acceda a nuestro corazón y descubramos a un Jesús que seguro que no nos va a dejar indiferentes. Y mencionaste ahí un texto de la Biblia y es interesante que la Biblia tiene muchos estilos. Tú puedes encontrar ahí textos legales, tú puedes encontrar ahí crónicas históricas, tú puedes encontrar poesía, hay de todo, ¿no? Y hay incluso lo que es el relato de la vida de Jesús, podríamos decir que una especie de reportaje en profundidad, como el que haya estudiado periodismo pues se acordará, ¿no? Los estilos de contenido periodístico, ¿no? La redacción periodística, ¿no? Y hasta encontramos ahí Lucas, ¿no? Que escribió no solamente el famoso Evangelio de Lucas, sino luego el libro de Hechos. Y aunque era médico, pero también tuvo ahí una función periodística, ¿no? Y es interesante que el propio Jesús, al final ahí del relato del Evangelio, de su biografía, él dice, id, y contad a la gente también esa noticia, ¿no? Y es algo interesante que quizás aquellas personas que siguen a Jesús quizás algunas veces se sienten un poco inhibidas de poder compartirlo. Y es que parece que nuestra sociedad no se quiere hablar de Dios. Como que parece que es un tipo de contenido que está como que excluido, como que bloqueado, como en las redes sociales que das ahí a bloquear, ¿no? Y al final, pues como que el que quiere hablar, la gente dice, va, vete por ahí, yo no quiero escuchar de esto. Pero luego están súper dispuestos a escuchar tantas malas noticias que hay por ahí. Sí. ¿De qué manera, por ejemplo, pensando en gente que nos está escuchando y que confían en este mensaje, pero que a lo mejor piensan... ¿Y cómo lo comento con otras personas? Y quizás otros que dicen, yo no lo tengo claro. Es interesante, Mateo, porque comentaban, ¿no?, el libro de Hechos, un libro que escribe Lucas, y en el capítulo 17 se nos habla sobre Pablo predicando en Atenas, una ciudad cosmopolita, vamos a llamarlo así, una ciudad que daba... O sea, que era abierta a absolutamente todo tipo de mensajes. Y Pablo lo que hace para poder predicar a los atenienses es que se introduce de lleno en la realidad, o sea, se introduce de lleno en la sociedad, se empapa de la cultura, de lo que la gente piensa y de lo que la gente no piensa, de sus creencias y de sus no creencias. Y Pablo se encuentra allí un altar que es al Dios no conocido. Y resulta interesante porque cuando Pablo va al Areópago, a ese lugar donde hay muchos sabios, donde está toda la crème de la crème, ¿verdad? Pablo arranca su discurso diciendo, he visto que hay un altar que dice al Dios no conocido. Pues a ese Dios que no conocéis, a ese yo os vengo a anunciar. ¿Qué quiero decirte con esto, Mateo? La espiritualidad es algo que todos están buscando, de alguna u otra forma, ¿no? De verdad que algunos se abren más a unas cosas, a unas corrientes, a otras, pero creo que la idea que tenemos que tener es conectar con las personas a través de nuestra cultura. Te cuento rápidamente, pero iba en BlaBlaCar con un chico y recuerdo que este chico me decía en todo momento, estaba en una etapa de su vida bonita donde, bueno, había accedido a un curso de maquinista de tren, si no recuerdo mal, y él decía como, Pablo, porque la vida me ha llevado hasta aquí, porque la vida me ha dado oportunidad, porque la vida me empezó a decir, y por un momento yo le dije, mira, tú le dices vida, pero yo le digo Dios. Y creo que la gente necesita escuchar sobre este Jesús. Creo que la gente necesita saber que el que te levanta cada día por las mañanas, aquel que te da aliento cada mañana, es Jesús de Nazaret. Es un Dios que te creó con sus propias manos. Entonces creo, respondiendo a tu pregunta y como conclusión, que tenemos que predicar a partir del punto en el que se encuentra la gente. Sin cambiar el evangelio, sin cambiar la cruz, sin cambiar quién es Jesús. Obviamente que no. Pero sí llevando a la gente hacia la cruz desde el punto en el que nos encontramos.
Porque al fin y al cabo, Dios no es alguien que está ahí alejado, sino que es alguien que está, digamos que insertado en nuestra realidad, ¿no? No es alguien que mira de lejos, sino que Él, de hecho, ha enviado a Jesús para vivir entre nosotros como uno más, como alguien común. De hecho, en la Biblia, que como hemos mencionado, ¿no? Hay tantos relatos sobre historias de Jesús, experiencias que vivió Jesús, y hay una que siempre me llama la atención, ¿no? Que hubo un montón de gente que dijo, le vamos a matar. Y él como que se metió ahí en medio de la multitud y la gente ya no lo encontraba, porque él era una persona común, no como en las películas que sale ahí un tío guaperas, que siempre me acuerdo de Jared Leto, el cantante de 30 Seconds to Mars, que parece que todos los Jesús de las películas son el Jared Leto. Pues no, Jesús era alguien común que tampoco destacaba así por su apariencia, pero sí que destacaba porque él tenía unas palabras diferentes, ¿no? Sí. Y gracias por haber venido, gracias por habernos hablado también de esas palabras. Tú que eres un comunicador, alguien del mundo del audiovisual, del periodismo y comunicación. Y la verdad que es un placer seguir comunicando, como decía, luz en medio de la oscuridad. Y la única vía, esa luz de la que hablamos, es Jesús. Pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias también a ti que nos sigues en las diferentes plataformas, en podcast, también en vídeo, en YouTube, en redes sociales. Ya sabes, este es Real Talk, un espacio de Radio Transmundial aquí en Radio Encuentro. Nos puedes encontrar como Esto es Real Talk en las redes sociales para seguir nuestras novedades, y volveremos con más entrevistas, así que hasta la próxima.